Y según el programa, la siguiente persona que debería estar aquí es el señor de Cisco para dar una conferencia y alguien le tendría que presentar. Hola, buenos días. A continuación, uno de los patrocinadores de las jornadas, que es Cisco, nos va a dar una visión sobre unos temas bastante interesantes en innovación. Y bueno, es Marcos Jimena, trabaja en Cisco desde hace 16 años en preventa y en la parte de redes de campus y enterprise networking. Cuando quieras, Marcos. Muy bien. Muchas gracias. Vale. Hola, ¿se oye? ¿Ahora? Mejor. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Y voy a intentar en esta hora que me habéis dado y que vuelvo a agradeceros contar, digamos, dos de los grandes retos en las redes campus. El título inicial era Innovación en el campus, tres grandes retos. Ya me costó seleccionar tres de los muchos otros que hay, ¿vale? Y al final lo he reducido a dos por temas de tiempo y por quizá uno de los objetivos de esta charla es que sea ameno, divertido y de interés para todos, ¿vale? Es decir, a mí me gustaría que os fueseis de estas jornadas con un buen recuerdo de la sesión de Cisco, ¿no? Y para ello he seleccionado estos dos retos, además intentando alinearlo con la innovación. Y me alegro con la introducción que se ha hecho esta mañana, porque estos dos grandes retos tocan temas que han sido recurrentes, el tema de Wi-Fi, ¿vale? El tema de Wireless LAN y el tema de complejidad, la complejidad en las redes. Se han puesto ejemplos sobre todo relacionados con la informática, pero también con la parte de red, ¿no? Que la red inalámbrica no me va, que es la parte de SDN. Cisco, en su ADN y una de las razones por las que me encanta trabajar en esta empresa es su capacidad de innovar, ¿vale? Innova, ve necesidades en el mercado, intenta innovar con tecnología y después intenta sobre todo hacer grandes esfuerzos por estandarizarlo. Es decir, Cisco, y sobre todo en la parte de campus, LAN, WAN y Wireless LAN, tiene un altísimo porcentaje de lo que son a día de hoy estándares de desarrollo propio. Es decir, queremos contribuir al mercado, liderar el mercado, pero en ningún momento quedarnos solos, ¿vale? Porque eso siempre supone un peligro. Entonces, insisto, espero que estos dos temas os interesen, los voy a intentar hacer de forma muy amena. Insisto, son necesidades que se están detectando ahora mismo en el mercado. Yo empecé a estudiar físicas y me sigue apasionando la física en general, la física fundamental o teórica, pero tenía, digamos, poca relación con la realidad, ¿no? Al final, incluso a nivel personal, yo creo que son algunas pocas mentes las que entienden, ¿no? Los agujeros negros, la teoría de las cuerdas o la curvatura del espacio. Lo que me gustó de la ingeniería en Teleco era esa digamos, capacidad de intentar resolver problemas reales y por lo tanto todo el mundo lo entendía y todos lo entendemos, ¿no? Y es una parte bonita de la ingeniería en general. Bien, pues pasamos al primer punto, que es la parte de MEGI. Es decir, todos estáis familiarizados con Wi-Fi, todos estáis familiarizados con, o seréis primero por vuestro día a día y como usuarios, que el Wi-Fi ha ido a más. El Wi-Fi es quizá, junto con Ethernet, en la parte cableada, la tecnología más viva, más dinámica. En 10 años se ha multiplicado por varios factores de orden la velocidad. Y por lo tanto, a día de hoy, y desde Cisco así se reconoce, es la principal o el acceso prioritario y elegido por los usuarios a las redes versus el cable, ¿vale? Ha sufrido una evolución en seguridad, tenía que ser seguro, pero sobre todo tenía que la percepción, la experiencia del usuario tenía que ser equivalente a la del cable para poder competir con él y a día de hoy estamos en esa situación.
La última tecnología, 11AC, ha sido uno de los valedores, ya empezó con 11N, pero ya digamos que tenemos unas velocidades y una capacidad de correr aplicaciones que antes solo podíamos correr sobre cable, que ya podemos correr de forma inalámbrica. Yo nada más entrar, ya casi por defecto profesional, lo primero que he visto, he mirado es saber si había wifi, ¿no? He visto EduRoam, por supuesto, y estoy muy familiarizado con EduRoam, pero he visto que hay un SSID de invitados UPM, es decir, ya forma parte de nuestro día a día el estar conectados a redes wifi. ¿Qué ocurre con Wave 2? Si estáis familiarizados, es una vuelta de tuerca a lo que es el 802.11ac y que promete una serie de ventajas, y esto es imparable, muy interesantes. Sin duda es el futuro. Ahora hago algunos comentarios de la situación actual y cómo lo vemos desde Cisco, pero que supone también un reto, y es el reto del que voy a hablar ahora en mi primer punto que os voy a comentar. Y por cierto, hablando del pasado, yo en la escuela, otra de las cosas que agradecía mucho, tuve 2 o 3 ocasiones, es intentar mapear la teoría, ¿no?, los conceptos, lo que se estudia en la universidad, que al final es donde se genera mucho de esto de lo que voy a hablar, cómo se mapea en el mundo real, en el mundo comercial, ¿no? Porque al final hay excelentes ideas, mucho desarrollo, pero después esto tiene que estar alineado con lo que al final mueve el mundo, que son las empresas que generan productos y que aplican esa investigación teórica, ¿no? Y en la parte de SDN también voy a intentar explicarlo de esa forma. La evolución del 802.11, fijaos, allá por el 2000, vamos a decir, teníamos unas velocidades de 11 megas, ¿vale?, con tecnologías como 11B, y cómo de forma muy rápida nos hemos plantado a partir del 2013 en velocidades de 430 y 870 megas. ¿Qué es lo que ha permitido tener estas velocidades? Y solo hablo de velocidades. Tiene otras ventajas las evoluciones Wi-Fi, ¿vale? Un tema de, por cierto, que sea predecible. Uno de los grandes problemas del Wi-Fi en los inicios ya no era la velocidad, sino que unos días funcionaba y otros días no, en el mismo sitio, a la misma hora, con el mismo dispositivo, ¿no? Los protocolos se han ido mejorando y perfeccionando para que también pueda ser predecible esa conexión inalámbrica. Pero bien, hablando solo de velocidad, con el 11AC Wave 1 nos encontramos que tenemos ya unas velocidades muy interesantes. ¿Qué es lo que está viniendo? Lo que llamamos Wave 2 o segunda ola. Y esto conceptualmente crea bastante confusión. Son el mismo estándar, es 802.11ac, el que se ratificó por el IE Cubo, lo único que tecnológicamente hace 2 años solo era posible hacer o dar velocidades como las que estamos viendo aquí, es decir, hasta 3 streams espaciales, ¿vale? Solo a día de hoy se está viendo la posibilidad de tener además un 4º stream espacial, de utilizar anchos de canal de hasta 160 megas, pero digamos que es una evolución de ese mismo estándar. La situación actual es que el Wave 1 es el presente, es el futuro próximo, porque es el único que está ratificado por el Wi-Fi Alliance. Es el único que tiene garantías de compatibilidad. Es el único para el que existen clientes, que al final son los clientes los que mandan en cualquier tecnología inalámbrica. Si no hay clientes o desarrollos de clientes de esa tecnología muere. Como ocurrió con WiMAX, como casi le ocurre a los 5 gigas en Wi-Fi, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos a día de hoy? Esa capacidad, ya nos ponemos en 2015-2016, de ir más allá. Y fijaos, y ya introduzco un poco el reto, que ya estamos hablando de velocidades que superan el giga, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? Que no hay clientes Wave 2. Estas velocidades que veis aquí se consiguen con anchos de banda que a día de hoy no son reales, ¿vale? Si cogemos estos anchos de banda, veis aquí abajo a la derecha, de 160 MHz, nos quedamos sin espectro, ¿vale? Los organismos reguladores tienen que ampliar el espectro. En Estados Unidos lo tienen fácil porque es un organismo regulador. En Europa tenemos tantos como países. Por lo tanto, poner de acuerdo a 30 y tantos organismos reguladores para ampliar el espectro y poder hacer uso de estos anchos de canal tan grandes es todo un reto. Por lo tanto, vedlo como algo, y sobre todo que no está ratificado por el Wi-Fi Alliance, pero sin duda va a ser el futuro. ¿Qué va a ocurrir en breve? Que vamos a superar el giga de tráfico Wi-Fi.
Y si pensamos, ese punto de acceso se conecta al switch, que como mucho, a día de hoy, tiene 1 giga de velocidad, ¿verdad? Los puertos a día de hoy, en el mejor de los casos, son 10, 100, 1000. Y lo dejo ahí. ¿Qué hacemos, no? ¿O qué vamos a hacer o qué va a pasar? E insisto, esto va a ocurrir en los próximos meses. Un poco también a nivel de cultura general y de información, pues veis aquí un poco cronológicamente. El 11AC se ratificó a principios del 2014, insisto, esto es una ratificación que no distinguía entre Wave 1 y Wave 2, esto es algo que tecnológicamente no se podía llegar más allá. Sale el iPhone, salen algunos equipos que ya son Wave 2, pero ya nos plantamos en 2016 para intuir que va a empezar a haber equipos Wave 2. Y además ya veremos con cuántos streams espaciales. En conversaciones de Cisco, por ejemplo, con Intel, Intel no tiene pensado desarrollar Wave 2. Intel todavía no lo tiene, no le preocupa, no es algo que forme parte de sus prioridades a día de hoy. Con lo cual, fijaos la tranquilidad con lo que hay que tomarse esto, pero empezar a mirarlo de reojo, porque sin duda será lo que haya. ¿Qué propone Wave 2? Yo creo que estas 3 principales características. La de arriba representa la velocidad. Yo tengo un stream espacial más por el que transmitir. Esto se traduce en mayor ancho de banda, ¿vale? Contad unos 430 megas por stream espacial. Aunque yo tenga 4, si mi cliente, el dispositivo, solo tiene 1 o 2, que es el 90% de los dispositivos a día de hoy, alcanzaré esos 430 o 860 megas, ¿vale? Pero es cuestión de tiempo de que surjan dispositivos con capacidad de hasta 4 streams espaciales. Lo de la derecha, fundamental, los números que veíamos antes de velocidad, siempre teniendo en cuenta estos anchos de banda. Nos ponemos en el mejor de los casos. Fijaos que anchos de banda del canal son 20 megas, 40, 80 o 160. Cuanto más estrecho, menos velocidad, pero más canales voy a poder utilizar no solapados. ¿Me explico? Cuanto más ancho, mayor velocidad teórica, pero me quedo sin espectro, lo que os comentaba. De hecho, en Estados Unidos, a día de hoy, los 5 gigas, siempre hablamos de los 5 gigas, creo que solo hay un canal no solapado a 160 megas. O sea, fijaos lo teórico del Wave 2 y, de momento, lo poco práctico que es. Y lo de la izquierda, otra de las grandes tecnologías esperadas, Multi-User MIMO. Por simplificarlo, y para quien no esté familiarizado con Wi-Fi, es la capacidad no solo de transmitir distintos canales, spatial streams, ¿vale?, para ganar ancho de banda, sino que yo puedo transmitir a distintos usuarios en paralelo. A día de hoy, el Wi-Fi tendrá más o menos capacidad de throughput, pero yo transmito primero a un usuario, transmito después al siguiente, es decir, comparten y compiten por el tiempo de radiofrecuencia. El multi-user, que es la MIMO, lo que va a permitir es mandar a 2 a la vez. Espectacular, ¿no? Teóricamente, bien, tremendamente difícil de implementar, ¿vale? Estamos en ello, todos los fabricantes, pero tiene detrás unas dificultades técnicas que, para que sea una realidad, igualmente va a llevar mucho tiempo. Por lo tanto, al final nos quedamos con que no hay clientes con más de 2 spatial streams, no se pueden utilizar más de 40 megas, 80 megahercios por canal, y resulta que Multi-User MIMO tiene dificultades técnicas explícitas y además tampoco hay clientes que tengan Multi-User MIMO. Por lo tanto, todas estas promesas y realidades son futuro, ¿vale? Pero sí que va a ocurrir una cosa, y aquí es el momento de explicarlo y de ponerlo sobre la mesa, e insisto, de hacer esta charla amena. ¿Qué ocurre cuando este punto de acceso que veis a la derecha de la presentación sea capaz de transmitir más de 1 giga? Que esto va a llegar, es cuestión de tiempo. Que el switch, por primera vez en su historia, el gran switch, el gran conmutador, se va a convertir en el cuello de botella del tráfico Wi-Fi. Y esto además va a ser grave, porque no entendemos ya el Wi-Fi como lo entendíamos hace 8 años. Un hotspot, capacidad de dar conexión inalámbrica. Realmente yo aquí voy a correr aplicaciones y servicios que son críticos, que han competido previamente por el cable. Por lo tanto, les voy a exigir una disponibilidad muy alta. Entonces, que esto sea un cuello de botella porque este señor sea ya capaz de transmitir más de 1 giga es un problema. ¿Qué ha hecho Cisco?
una vez más lo que os comentaba en ingeniería, detectamos un problema, desarrollamos e innovamos para proponer una solución de forma prioritaria o al estándar. Y a día de hoy lo que hemos hecho es liderar o presidir y crear una alianza, una vez más, que es el N-base-T, que lo que permite es que por el mismo cable, por la misma infraestructura de cable a día de hoy, seamos capaces de transmitir 1 giga, 2,5 gigas, 5 gigas y hasta 10 gigas. ¿Vale? Manteniendo el cableado y matizo mi frase, llegaremos hasta los 5 gigas. ¿Cuál es el cableado que a día de hoy existe en un 80% de los casos? Categoría 5 o 5E, ¿correcto? Pues bien, sobre este cableado estructurado a día de hoy podríamos transmitir hasta 5 gigas. ¿Esto qué nos va a permitir? Que ya el conmutador no sea un cuello de botella. Me da igual si son 2,5, 5 o 10. Pensad que con que tenga más de 1 giga ya tengo un cuello de botella a la entrada de mi red LAN, ¿vale? Esto, insisto, es el N-base-T. Hay una a la que se han sumado la inmensa mayoría de fabricantes de la industria. Esto es una propuesta. Se ha propuesto Aliecubo, el 802.3BZ, algo así, lo tenéis todo en Google, como no puede ser de otra manera, pero realmente se han sumado un montón. O sea, el éxito de N-base-T es que la inmensa mayoría del mercado lo siga y se sume para tener compatibilidad, ¿vale? Y que al final el estándar se termine ratificando. Hay otro movimiento, otra alianza, que es el MG de Multigig base T, donde hay otros fabricantes siguiendo esa alianza, ¿vale? Pero sin duda el N-base-T es el que está cogiendo mucha más fuerza, y yo creo que los fabricantes que todos tenéis en mente están, se les debería de preguntar en qué alianza está, y deberían, y yo esperaría que estuviesen el N-base-T creado por Cisco, ¿vale? Por lo tanto, esta es la innovación interesante, algo que tarde o temprano llegará. Igual que en su día los puertos fueron 10-100.000, ya por defecto, yo creo que algún día todos los fabricantes por estándar tendremos, a saber cómo le llamamos. MGIG, por cierto, es nuestro nombre de guerra, nuestro nombre marketingiano. Ya veremos cómo sale al mercado cuando se estandarice. Pregunta, ¿por qué no saco? Y esta es la primera aplicación, ¿verdad? Un punto de acceso que va a transmitir a más de 1 giga, pero la aplicación real puede ser cualquiera. Habrá PCs que a lo mejor salen con capacidad de transmitir a más de 1 giga. Yo puedo conectar 2 equipos entre sí con MGIG para transmitir a 10 gigas, siempre hablando de cobre. Por lo tanto, siempre hay una primera aplicación por la que Cisco desarrolla algo. Ocurrió con el PoE, con el Inline Power, si lo recordáis, ¿no? ¿Cómo? Con la telefonía. Es decir, que siempre hay un caso de uso inmediato para desarrollar algo, pero después el uso que se le dé puede ser el que sea, ¿vale? ¿Por qué no desarrollar puntos de acceso o switches directamente en cobre, en RJ45, a 10 gigas? Pues principalmente por esta limitación, que es que para 10 gigas necesito categoría 6. Es decir, uno de los grandes éxitos que entendemos, o de las grandes ventajas que tiene esta tecnología, es que puede reutilizar el cable categoría 5 y 5E, que como veis en la gráfica representa pues la inmensa mayoría, ¿vale? Y segunda alternativa, si yo transmito a más de 1 giga por mi punto de acceso, ¿por qué no pongo otro puerto y hago una agregación de canal, ¿no? un Ether Channel o como se llame? Bien, es una posibilidad, pero primero se entiende que es más complejo, más feo. A mí se me pone el pelo de punta, el poco que tengo, con tener ya directamente en acceso un hipotético posible bucle. Es decir, pero va a ser una solución, ya os lo adelanto, inmediata, que creo que todos los fabricantes vamos a tener. Porque ¿qué ocurre si tengo un punto de acceso que es capaz de transmitir a más de 1 giga, porque es Wave 2, pero la infraestructura a la que me conecto no soporta MGIG o lo que sea? Tendré que tener 2 puertos, ¿vale? Es decir, va a ser una solución que vamos a tener que dar. Cuando todo es Cisco y tenemos MGIG, pues será una solución más elegante. Lo que refleja esta transparencia, si tengo, digamos, un segundo cable, lo traduce en términos de costes, ¿vale? Olvidaros de los números, esta transparencia es o marketingiana, o da igual, en cualquier caso implica unos costes, costes de operación, de despliegue, más cableado, llamadlo X, ¿vale? Y este es un resumen. Al final mantengo, digamos, la conexión entre API Switch
entre Fast Ethernet, por cierto, va desde 100 megas realmente hasta 10 gigas, protege la inversión manteniendo el cableado 5, categoría 5 y 5E, sigo soportando, por supuesto, PoE, PoE Plus y UPoE. Para los que todavía no estáis familiarizados, UPoE es la otra tecnología de Cisco propietaria a día de hoy de poder transmitir 60 vatios por un cable en vez de 30. Y, por supuesto, es estándar. Es decir, si yo conecto un dispositivo mGig a un dispositivo que no es mGig, negociará a lo que tenga que negociar, a 1 giga, a 100 megas. ¿Vale? Si ese otro dispositivo soporta mGig, pues negociaremos a la velocidad más alta que podamos. Y bueno, esta la quería haber quitado, no se trata, esta charla quiero que sea tecnológica y lo más agnóstica posible, pero aprovecho para que ya hay ciertos equipos que soportan esta tecnología, porque es la siguiente pregunta: ¿qué equipos de Cisco van a soportar o soportan la tecnología mGig? A día de hoy son estos, pero cabe esperar que habrá muchos más y sobre todo que el mercado irá sacando tecnologías equivalentes. Esta es la primera parte, ¿vale? Espero que os haya interesado. La segunda parte es SDN. Me gustaría una primera pregunta, que levantéis la mano quien les suene o quien conozca, quien haya oído hablar de SDN. Software Defined Networks. No os voy a preguntar qué es, ¿vale? Que si habéis oído hablar, porque por aquí van los tiros, ¿vale? Bien. ¿Qué es SDN? Y insisto, esto lo he querido además hacer ameno y contarlo como una historia desde un fabricante como Cisco, que al final comentaba, quiere resolver problemas técnicos, pero evidentemente vive de las ventas, ¿no? Entonces, cómo una tecnología o un paradigma del que cada vez se habla más, pero que yo creo que ninguno sabemos exactamente de qué estamos hablando, se puede o se está convirtiendo en una realidad y en un cambio realmente de aproximación a las redes, ¿vale? SDN, Software Defined Network, es decir, redes que se definan o que operen por software. Y este palabrejo, que lo hemos acuñado, voy a intentar hacer algo de historia. Pero ya podemos empezar en contraposición a Hardware Defined Networks. A día de hoy, las redes se definen por hardware. Tenemos switches, routers, firewalls, balanceadores, ¿verdad? Es decir, y nos adaptamos a las capacidades que tenga ese dispositivo. Y si tiene puertos de giga, iremos a giga, y si tiene puertos de 40, iremos a 40. Pero y ha sido maravilloso, ha sido una pasada. O en temas de Wi-Fi, ha crecido en los últimos 25 o 30 años, ha evolucionado de una manera espectacular, pero se nos está yendo de las manos. La complejidad, y otros de los temas que han surgido esta mañana, es un hecho también en las redes. Los que tengáis más experiencia, desplegar a día de hoy una red relativamente compleja con sus VLANs, su routing, su NAT, su NTP, su SNP, si lo pensáis, pasa que hemos nacido con ello, pero es complejo, o sea, es complicado. Y si eso lo multiplico por 2 o por 3 en tamaño y en complejidad, empieza a ser inmanejable. Esto, SDN, desde el punto de vista de Cisco, va a ser una de los que pensamos van a ser sus funciones en el mercado: simplificar la operativa de las redes, ¿vale? Pero vamos a empezar por esta presentación, que yo creo que tiene que ver con mi primera pregunta. Es una definición, una tecnología que ha ido evolucionando. De hecho, se ha viciado. Tuvo un origen, que ahora voy a comentar, pero a día de hoy estamos todos un poco ciegos. SDN sería el elefante, pero dependiendo por dónde toquemos, cojamos al elefante o nuestro punto de vista, vamos a interpretar una cosa, ¿vale? Un poco a nivel gráfico y cómico, esa definición de SDN. Perdonadme también que esté en inglés, ya sabéis que es como nos recibimos la información. Esta presentación es muy guiada en cuanto a comentar, me parece una forma muy amena de seguir, y aunque sea en inglés, estoy seguro que la vamos a seguir perfectamente. Para entender SDN tenemos que ir un poquito atrás y hacer algo de historia, ¿vale? Nos situamos hace 5 o 6 años, 2008, en la Universidad de Stanford, una vez más, ¿vale? Se crea algo que llamaron Clean Slate. Clean Slate es como papel en blanco, pizarra en blanco, y es un proyecto en el que participaban
sobre todo estudiantes de la universidad y gente de fabricantes del mercado, con la siguiente premisa. Fijaos lo que pone abajo. Explorar el tipo de Internet que diseñaríamos a día de hoy sabiendo lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años. Fijaos qué interesante, qué manera de quitarnos o intentar quitarnos todo lo que hemos aprendido. Es decir, si ahora yo construyo Internet y basado en la experiencia, ¿no? Es decir, habiendo viajado al futuro o viajado al pasado de 20 o 30 años, ¿cómo construiría Internet? Ese fue el origen y la razón de ser de SDN. Ya os lo adelanto, no lo haríamos como lo hemos hecho hasta ahora, pero es muy fácil, ¿no? Si me dan un papel en blanco y tomo toda la experiencia de hace 20 años, seguramente lo haría de forma distinta. Pero fijaos que esto fue un poco el planteamiento en el entorno universitario. Y pues también me parecía muy oportuno hablar de esto hoy aquí en el entorno universitario, ¿no? Y se definieron varios bloques, ¿vale? Los de la izquierda, una Internet móvil y programable, todo el tema de networking social, fijaos, algo de lo que sabemos a día de hoy, pero que hace 20 años no entendíamos ni conceptualmente lo que podía llegar a ser. Lo importante es el de la derecha, es decir, la propia infraestructura, ¿vale? El propio hardware, cableado, operativa, de infraestructura de Internet, y se definieron dos cosas, OpenFlow y SDN, una cosa que llamaron SDN, es decir, una red que se tuviese que definir por software, que su función y sus capacidades se pudiesen definir por software, ¿vale? El segundo de los puntos, SDN, y estoy hablando de los orígenes conceptuales de SDN, era el paradigma. Era él, en esa hoja en blanco que yo tengo, cómo construiría una red, ¿vale? Y el segundo era el mecanismo o el protocolo para habilitar este paradigma. Y hago esta primera puntualización porque es muy fácil y muy común caer en que SDN es OpenFlow, ¿verdad? A todos nos ha pasado. OpenFlow es lo que estoy comentando aquí, una posibilidad, una manera en que puedo implementar una red basada en software, tan solo un ejemplo y algo que se utilizó en su día, ¿vale? Seguimos para adelante, porque antes nos tenemos que parar aquí, ¿vale? En el Clean Slate, y hacer algo que yo creo que tiene mucho que ver con SDN, y es entender el plano de control y plano de datos. Esto es lo tradicional, esto es lo que tenemos a día de hoy, una caja, un dispositivo de redes, un switch, un router, un firewall, que tiene un plano de datos y un plano de control. Generalmente el plano de control tiene la parte inteligente, la parte que decide qué hay que hacer, y el plano de datos es el que lo hace, el que lo ejecuta. Generalmente el plano de control siempre es software y el plano de datos generalmente es hardware, pero yo puedo tener un plano de datos en software, ¿vale? ¿Qué propone SDN? En ese modelo que se pensaron, ¿no? Esa caja de la derecha que dijeron cómo te gustaría que fuese la infraestructura de Internet, y tiraron por aquí. Voy a sacar el plano de control, voy a sacar la parte software y la voy a centralizar. Y voy a dejar esa caja, la parte que ejecuta, la parte física, solo con el plano de datos. Esto es un modelo, ¿vale? ¿Y cómo vas a hablar entre esa controladora o ese plano de control y ese dispositivo o ese plano de datos? Con OpenFlow. Es decir, OpenFlow, por lo tanto, es el protocolo que conecta, por el que hablan la controladora con el dispositivo de red. La controladora, y ya aprovecho, a su vez tiene unas APIs, Northbound APIs que llamamos, que hablan con las aplicaciones. Es decir, algo tremendamente interesante de este modelo es que yo puedo desarrollar aplicaciones entendibles, además, por un usuario, y las va a traducir a comandos y temas de red. Es decir, por ejemplo, una aplicación va a ser habilitar calidad de servicio en mi red, garantizar, hablamos de la telefonía IP, garantizar que la voz tiene un ancho de banda mínimo. Eso lo traduzco con 2 clics en una red llena de switches, de routers, de firewalls, de balanceadores. Esa es un poco la idea, cómo algo muy entendible y que aplica a la red, aplicación de red, lo traduzco en comandos de red o en comandos de dispositivos de red, ¿vale? Y OpenFlow fue esa posibilidad.
Nos quedamos un poco con OpenFlow. ¿Quién gestiona, quién gobierna OpenFlow? Pues bueno, un consejo de administración que se llama la ONF, que si estáis un poco familiarizados con SDN, este es un poco vuestra fuente de información. Es el Open Network Foundation y bueno, que hay un montón de miembros que participan en esta organización y por supuesto, como no, entre otros Cisco, ¿vale? ¿Por qué versión vamos? Porque esto es un tema de versiones. Empezamos en la 1.0 y vamos por la 1.4 realmente, ¿vale? Esta presentación se quedó en la 1.3. Básicamente ha ido evolucionando en capacidades. Yo puedo llegar a querer gestionar mi dispositivo remoto, pero ¿con qué funcionalidades? Pues al principio eran muy poquitas y cada vez se han ido integrando más. La diferencia entre las versiones viene a ser un poco eso. Incluir IP versión 6, incluir MPLS, incluir redundancia de controladora. Quedaros un poco con la idea que esto va por versiones, ¿no? Y los equipos de los fabricantes, pues tendremos soporte de unas versiones u otras. A nivel de chascarrillo y con el fin, insisto, de hacerlo entretenido, se basa en TCP, el OpenFlow, ¿vale? TCP, que además puede ir cifrado a nivel de aplicación, pero era el 6633 y las malas lenguas decían que el 33 realmente es 3 más 3, 6 y que se podía traducir en 666 para que Cisco lo viese un poco como el puerto del demonio. La explicación de este chascarrillo es que lógicamente se puede interpretar, y aquí todavía me estoy adelantando a la historia, como una manera de abaratar o comoditizar ese dispositivo remoto, ¿verdad? Ese plano de datos. Cuando yo de lo que estoy presumiendo es que soporto MGig, soporto controladora embebida, soporto NetFlow, ¿vale? Por lo tanto, una visión miope de lo que podría llegar a ser SDN es abaratar y quitarle importancia al hardware. Y no es por esta razón, esto era un chascarrillo, pero con el tiempo se cambió, no sé si hubo ahí una mano negra, a este nuevo puerto, ¿no? Para que veáis un poco en qué se basa OpenFlow. ¿Quién inventó OpenFlow? Porque OpenFlow lo inventó alguien de Stanford, lógicamente, pues un tal Martín Casado. Y a partir de aquí quiero que os quedéis un poco con los nombres, porque esto es un poco lo que os comentaba al principio, que a mí me gustaba escuchar en la escuela, cómo las cosas a día de hoy son y por qué son así, qué influencia ha tenido primero el interés, digamos, pedagógico o de investigación y cómo se ha traducido después en el mercado real empresarial, ¿no? Pues Martín Casado, un estudiante de Stanford, se inventa el OpenFlow, lo desarrolla. De hecho, su objetivo era intentar habilitar redes sin necesitar de hacer acopio de material, ¿vale? Sobre x86 y con un protocolo por encima, él podía, digamos, tener esa red propia para su propio desarrollo, etcétera. Pero de repente, y al poco tiempo, se dio cuenta que eso conceptualmente y para su propio beneficio de investigación, vio que iba algo más allá, que empezaba a coger un interés en el mercado muy interesante. OpenFlow, separar el plano de control del plano de datos. ¿Y qué hizo? Un tío brillante, montar una startup, como ocurre siempre en el Silicon Valley, ¿no? Y monta una startup que se llama Nicira, ¿vale? Y además los cofundadores son el que fue su profesor, Scott Shenkar, y el que fue otro compañero, un estudiante, Nick McCone. Quedaos también con el nombre de este tal Nick, ¿vale? Otro profesor. Estos tres fundaron lo que es Nicira. Pero curiosamente y paradójicamente, los inventores del OpenFlow, cuando montaron Nicira como startup y empresa para empezar a ganar dinero, vieron que OpenFlow no iba demasiado lejos o no resolvía los problemas que el mercado estaba detectando, ¿vale? Y abandonan OpenFlow. Fijaros qué curioso, ¿no? El propio fundador abandona OpenFlow. Entonces, ¿qué hacía Nicira? ¿Qué desarrolla Nicira si abandonan OpenFlow? Desarrollan, digamos, algo que llamaban NVP, Network Virtualization Platform. Y aquí os estoy dando un adelanto de lo que podría ser una plataforma virtual, un switch virtual, capaz de comunicar máquinas virtuales a través de una red
de nivel 3, el concepto de switch virtual o de redes de overlay, ¿vale? Sale de aquí y de estas personas. Bien, pero ya el concepto entonces SDN se me empieza a mezclar un poco todo. Ya hemos hablado de virtualización, hemos hablado de OpenFlow, hemos hablado de overlay. Bueno, ¿qué es overlay? ¿Qué es lo que hizo Nicira? Lo que comentaba antes, comunicar las máquinas virtuales verdes con las azules a través de un switch virtual que para ellas es como si se viesen directamente, ¿vale? Típica tecnología de overlay. Hay muchas, está VXLAN, hay varias tecnologías en este sentido, ¿vale? Seguimos con la historia. ¿Y qué ocurre aquí? Un 23 de julio del 2012, algo que, siguiendo con el concepto de SDN, cambió un poco la historia, fue un punto de inflexión en cuanto a la visión de SDN en el mercado. Y es que VMware compra Nicira. VMware ya muy consolidado en el mercado y de renombre. En cuanto VMware compra Nicira, ¿vale? Y compra una solución de overlay y compra una capacidad de hacer un virtual switch, SDN inmediatamente se percibe como algo necesario y de moda. Pero en esos momentos ya no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo con SDN. ¿Veis un poco por dónde voy? Y de hecho hay un no lo tengo aquí, pensé que lo tenía, un comentario en una entrevista al Martín Casado de hace un año en que dice, sinceramente, no tengo ni idea de lo que es SDN, ¿no? Un poco el fundador y desarrollador de OpenFlow, como ya todo había evolucionado tanto que realmente tiene tantas interpretaciones como... Pero ¿qué ocurre en estos momentos? Que explota el concepto SDN, se acuña SDN para todo y todos los fabricantes, entre otros Cisco y culpable también, empezamos a sacar tecnologías en torno a SDN que lo que hacemos es confundir al mercado. Razón por la que seguramente de los que levantemos la mano aquí porque hemos oído hablar y nos gusta SDN, no sepamos muy bien o tengamos una respuesta distinta para interpretar qué es SDN y sobre todo qué solución me va a aportar, que al final es la pregunta del millón. Realmente, ¿qué problema estás buscando? Que no sea una moda, ¿no? Y crea mucha confusión. De hecho, esto es otra transparencia que me gusta, que son reales los anuncios que veis ahí de que cada fabricante empezamos a explotar con miedo a no quedarnos atrás, en no estar en boca de todo el mundo, interpretando nuestra implementación o nuestra visión sobre SDN, ¿vale? ¿Qué es SDN? Depende a quien le preguntes, ¿correcto? Y de hecho, insisto, muchas tecnologías se van asociando a SDN. Ya hemos hablado de virtualización, hemos hablado de overlay, hemos hablado de OpenFlow, a veces un sinónimo para SDN que absolutamente falso o capado. Hemos hablado de controladoras, pero si hablamos de ¿no es posible virtualizar sin SDN? Sí, por supuesto. ¿No es posible orquestar o automatizar sin SDN? Sí, es posible, pero SDN me permite hacerlo de forma más efectiva. Eso es otra cosa. Pero veis un poco cómo se va mezclando todo y el tema de ASICs. Y como estoy en Cisco, sabéis que Cisco se le conoce por muchas cosas, pero entre otras cosas por las redes, ¿no? Por los routers, los switches y por el desarrollo de ASICs. A veces es el iOS, ¿vale? El sistema operativo y su CLI, que fue tremendamente popular, pero realmente la grandeza en cuanto a empresa y desarrollo y budget y dinero que invierte en investigaciones para desarrollar ASICs, es decir, chips en los equipos que conmutan a muy alta velocidad y hacen funciones muy avanzadas a alta velocidad, ¿vale? Esto es lo interesante porque es lo difícil. Software no es que sea fácil desarrollarlo, pero está, digamos, como más abierto. Hardware implica unas inversiones muy grandes. ¿Qué ocurre con SDN conceptualmente? Porque eso sigue siendo así. Separo el plano de control del plano de datos, que si aquí tengo la inteligencia y aquí tengo solo la ejecución y lo que tengo que hacer me lo dice el de arriba, esto al final puede llegar a, como decía antes, comoditizarse, a dejar de tener valor esos ASICs que estoy desarrollando. Entonces, dejadme hacer una incursión un poquito, que esto me parece, yo cuando lo leí me pareció muy interesante, sobre el tema de los ASICs, ¿no? El silicio programable, ¿no? Vamos a ver un poco qué es lo que ha existido y qué es lo que hay. Una CPU de propósito general, tremendamente flexible, lo que ya hablamos software, ¿no? Una implementación software, pero tremendamente lento, en lo que se ha basado el routing durante muchos años y se sigue basando el routing. Sabéis que cuánto soporta tu dispositivo,
X capacidad, y si le aplicas NAT, y si le aplicas cifrado, y si le aplicas, empieza a bajar radicalmente, hace de todo, pero su rendimiento se ve afectado en función de lo que tenga que hacer. Bien, pasamos al siguiente, las FPGAs, muy flexible, rápido, pero tremendamente caro, ¿vale? En Cisco hay dispositivos que hacen uso de las FPGAs, pero generalmente tienen un impacto comercial y es que es invendible, es muy caro, ¿vale? Pasamos a los ASICs, en lo que me refería antes, tremendamente rápido, pero hace lo que hace. Hace aquellas funciones para las que en hardware se ha diseñado ese ASIC, ¿vale? Y en lo que se basa un montón de nuestros dispositivos, ¿vale? Por lo tanto, si veis este gráfico, es muy interesante. Pone arriba, digamos, el coste, a la izquierda el rendimiento y a la derecha la flexibilidad, y en función del tipo de procesador nos pone en un sitio o en otro, ¿no? Pues el CPU tradicional muy flexible, costes normales, pero el rendimiento se ve tremendamente afectado. En cuanto al FPGA, fijaros, el coste es su principal batalla, y el ASIC al final el rendimiento es su principal ventaja. Y ninguno es, como pone aquí la transparencia, ni bueno ni malo, son características. Pregunta, este paradigma con SDN, ¿qué papel juega, no? Porque si bien ninguno es bueno o malo, para SDN, ¿cuál es el modelo mejor? Y fijaos lo que pone aquí, que la última, digamos, tendencia en la industria de SDN es lo siguiente, y esto se presentó hace 1 año y medio con las Programming Protocol Independent Packet Processor, es decir, otro tipo, una cuarta generación de procesadores que sean rápidos, programables y que estén en línea en precio. Y fijaos qué curioso, ¿dónde estaba aquí? Nick McCone, recordáis, uno de los fundadores de Nicira y profesor de Martín Moreno, ¿vale? Él está metido en este, digamos, en este proyecto, ¿vale? Y que vuelve a definir cuál sería el procesador ideal para redes controladas por software. ¿Y qué es lo que ofrece? La panacea, ¿verdad? El punto, el cuadradito en el centro, equilibrio en coste, rendimiento suficiente para que, y con una programabilidad suficiente para que el controlador tenga sentido, ¿vale? Para que yo pueda programar ese dispositivo o ese plano de datos, ¿vale? Y bueno, y empiezan a salir startups que fabrican este tipo de silicio, este tipo de dispositivos. Y una, que no sé si os suena, es Barefoot, ¿vale? Barefoot, también del Silicon Valley, es una de estas compañías que desarrollan este tipo de chipset idealmente perfectos para SDN. ¿Y sabéis quién fue el fundador de esta startup? Nuestro amigo Nick Cameron. ¿Sabéis un poco cómo la historia se va haciendo, ¿no? Se separaron, por cierto, de Nicira, una vez adquirida por VMware, y este señor, cofundador de Nicira, ha montado esta empresa. Pero ¿sabéis qué? Y algo curioso, y que llevamos haciendo 2 años, guess what? Cisco ya tiene ASICs programables desde hace mucho tiempo, ¿vale? De hecho, le llamamos el UADP. Os hemos hablado a nivel individual algunos de vosotros. Este es el chip que ya integran los 3850, los 4500, los 3650 y no voy a decir por casualidad, pero de forma intencionada ya salió hace 2 años que fuese de manera programable, ¿vale? De hecho, la capacidad de hacer de controladora Wi-Fi, la capacidad que va a tener en breve, y esto es una primicia, de hacer MPLS, por ejemplo, un equipo de acceso, no es ni más ni menos que el chip que tenga sea programable, ¿vale? Porque muchas veces las funcionalidades que exigís a un switch, incluso aunque haga nivel 3 o nivel 2, si el ASIC lo soporta bien, si no lo soporta, necesitas otra familia de conmutadores, ¿correcto? Pues bien, esta familia que está saliendo de hace 2 años son capaces de hacer todo lo que Cisco se proponga programar, ¿vale? Por lo tanto, esto es un buen dato en cuanto a todas esas tecnologías que salían alrededor de SDN. Pero volvamos, que he hecho aquí un paréntesis con el tema de las ASICs porque nos afecta especialmente a Cisco, pero volvamos a esa confusión en el mercado
esta es la pregunta. Es decir, ¿qué estamos intentando resolver? Parémonos un poco, y estoy hablando ya de hace unos 3 o 4 años, donde cada uno estamos hablando de nuestra película, de SDN, de aplicaciones, de overlay, de cloud computing, de OpenStack, de OpenFlow. Paremos un poco y pensemos, porque cuando vamos a los clientes suele ser bidireccional. Oye, Marcos, ¿cuál es la estrategia, la postura de Cisco en SDN? Puede empezar la conversación o al revés. Oye, ¿qué opináis de SDN? ¿Lo estáis necesitando? Y muchas veces ninguno, al final concluimos que ni sabemos para qué sirve SDN, ni te sé responder de mi estrategia en función de tus necesidades. Pero queremos estar un poco al día de esto que, sin duda, va a tener cierta aplicación. Y con eso voy a terminar la charla, ¿vale? Pero de momento, ¿qué requería el mercado? Cisco hizo algo, hizo un alto en el camino, de hecho hace 2 años. Olvidaos un poco de lo de Cisco One. Cisco One básicamente era el desarrollo de Nexus 1000V, a los que os suene, ¿vale? VXLAN y una controladora OpenFlow. En ese intento de disparar a todos lados para estar en el mercado, se paró y dijo, bueno, vamos a preguntar a los clientes, ¿vale? A los clientes a nivel mundial, entornos, service provider, data center, campus, comercial, todos los clientes, ¿vale? Y realmente entender cuál está siendo su problemática y ver cómo SDN o si SDN lo puede resolver. Y lo que vimos, y estas son las conclusiones, y esta es la visión de Cisco de SDN a día de hoy, es que lo que querían eran 2 cosas. Y lo planteaban así los clientes. Y fijaos esta sencillez de presentación, cómo se va a entender. Tengo un dispositivo de red. Me da igual que sea un router, un switch o un firewall. Tengo un administrador. Resulta que tengo múltiples dispositivos de red que tengo que configurar, ¿vale? Lo que quiero es algún mecanismo que me ayude a configurar de forma más óptima esta red, más sencilla. Y algún mecanismo que me optimice la configuración según mis aplicaciones. Y aquí he comentado 2 cosas clave. Simplicidad en configurar una red grande o compleja y que esa red se adapte a mis necesidades. Mis aplicaciones pueden ser mis aplicaciones literalmente de mi data center, de mi negocio, de mi entorno, o pueden ser aplicaciones de usuario, ¿vale? Es decir, yo creo que si estoy corriendo una base de datos Oracle y necesito un ancho de banda determinado en tal red y aislarla del resto de redes, que eso sea algo que yo después a través de SDN se me traduzca en configurar VLANs, hacer shaping, policings o lo que sea, ¿vale? Pero yo quiero quitar esa complejidad en medio y sobre todo saber que se está adaptando mi red a mis aplicaciones, porque a día de hoy lo hago a ojo. Yo asumo anchos de banda y asumo caminos óptimos desde el punto de vista de red, pero nunca miro a la aplicación, ¿vale? Pues bien, para Cisco eso es SDN según los clientes, ¿vale? Entonces esto pues es para Cisco la gran promesa de SDN. Ni es la virtualización, ni es OpenFlow necesariamente, sino el simplificar la operación y adaptar la operación a mis aplicaciones. Eso es lo que pensamos que a día de hoy no puedo hacer sin SDN. Porque otra conversación o conclusión muy interesante de las conversaciones es todo esto que me has contado, ¿por qué no lo haces a día de hoy con la infraestructura que tienes, con los conocimientos y con una buena herramienta de gestión? El tema de gestión o monitorización. Yo a veces he llegado a la conclusión con algunos clientes, tú lo que necesitas es una buena plataforma de gestión, no es SDN necesariamente. No, pero es que el provisionamiento, ya empezamos a entendernos, te gusta provisionar 1000 equipos con 2 clics, ¿no? Claro, ahí sí. Esa sencillez en la operación sí que SDN te lo puede dar y que a día de hoy o te lo puede facilitar, ¿vale? Porque realmente cosas que hagas y que ahora no hagas y que puedes hacer con SDN hay pocas, pero balancear mi tráfico de routing entre campus basado en costes de línea o en hora del día lo puedo hacer a día de hoy, pero tremendamente complejo, ¿vale? Por lo tanto, simplificar y adaptar mi red a las aplicaciones. Y estas para nosotros las bases de nuestra visión y desarrollo en SDN. ¿Qué hemos hecho? Y aquí aterrizo en producto, que es lo que a lo mejor estáis deseando oír, sin ser una presentación de producto, en 2 controladoras. Es decir, Cisco tiene una solución, llamadle SDN si queréis, ¿vale? Pero de programabilidad de las redes basada en controladora externa y por lo tanto donde
decido y defino las políticas de qué tiene que hacer la red, lo extraigo y lo implemento en una controladora por software que llamamos APIC para la parte de centro de datos y llamamos APIC EM para la parte de campus. La razón de separarlo es porque a día de hoy, y en esto Cisco es muy claro también, algún día pondrán converger, pero a día de hoy las necesidades de programabilidad y de simplificar la operación en un data center consideramos que no son las mismas que en un campus. Las necesidades de adaptar mi red a las aplicaciones en un data center puede que no tengan nada que ver con adaptar mis aplicaciones en un campus o mis necesidades en un campus. Y por lo tanto tenemos dos controladoras a día de hoy separadas, dos productos separados. El primero es APIC y fue además el inicial. Como sabéis, es la parte fundamental, la controladora de nuestra arquitectura ACI, Application Centric Infrastructure, implementada, para los que estéis más familiarizados con Cisco, en los Nexus 9000. ¿Vale? Esa sería la arquitectura completa de SDN en el centro de datos. Independencia de hipervisor y, bueno, una capacidad, digamos, de programar las redes en los data centers. Un tema importante, lo digo a nivel conceptual, es, vale, esta controladora, ¿qué tiene de especial versus otras controladoras a lo mejor? ¿Vale? Ya sean de otros fabricantes o de open source. Las legacy que llamamos, las tradicionales, son imperativas. Y las de nueva generación, y yo creo que las que se deberían de exigir a cualquier implementación, son declarativas. ¿Qué es eso de declarativo o imperativo? Simplemente, y es conceptual, ¿quién mantiene el estado, ¿vale?, de la red? ¿Quién mantiene el estado? Es decir, yo sigo recibiendo órdenes de mi controlador, pero quien mantiene el estado y la conmutación y las tablas es el plano de datos, el equipo remoto, ¿vale? Esto implica o garantiza la escalabilidad. Las tradicionales o las basadas en OpenFlow son del primer tipo, son imperativas, y es que todo corre en la controladora. Primera consecuencia, no escala, es cuestión de tamaño, tiempo de que no escale esa controladora, porque todo pasa. Cada vez que recibo un paquete, consulto a la controladora y ella me dice qué tengo que hacer. Y segundo punto, no escala, y si la controladora cae, mi red se para. Podrás tener después un mecanismo de redundancia de controladoras. Probablemente yo no quiero ser dependiente, que es uno de los puntos débiles o talones de Aquiles de las soluciones basadas en controladora, ¿vale? ¿Qué pasa si se cae mi controladora? Mi plano de datos muere. Pues bien, con esta aproximación no muere, sino que sigue conmutando. No haría cosas nuevas, pero mi red no se cae, ¿vale? Y bueno, para que os suene, lo llamamos declarativo, ¿vale? Una controladora declarativa, ¿vale? Me queda poco tiempo, pero perfecto, porque después sería el APIC EM, que sería la controladora en campus, cuyo principal objetivo era simplificar y garantizar la robustez, ¿vale? Y no tanto adaptar mi red o mi configuración a las aplicaciones. Y a día de hoy viene con 3 o 4 aplicaciones. Por cierto, todo esto lo podéis descargar. Si tenéis dudas a posteriori, contactad conmigo. Esto está en la web, es gratuito, ¿vale? Se puede descargar y viene ya con ciertas aplicaciones, como puede ser calidad de servicio, ACLs, Zero Touch Deployment, el de la derecha, quizá de los más populares, ¿vale? Para correr redes desde el día cero sin tocarlo. Recién saca el dispositivo desde la caja, puede hacer un discovery, ¿vale? Un provisionamiento automático, ¿vale? Y creo que hay una cuarta también, que es el Path Trace, ¿vale? Uno de los grandes retos, yo personalmente también como ingeniero en preventa, seguir el camino de un determinado flujo, ¿no? A veces no es evidente, empezamos con Show ARP, Show CDP, Show IPRoute y realmente aplicaciones que me faciliten esa operación, ¿vale? Vienen ya embebidas en la controladora y de forma gratuita. Tiempo al tiempo, todo esto es muy nuevo, por cierto, pero empezarán a desarrollarse más aplicaciones propias o, como sabéis, y a través de REST API, desarrollo, que es lo que pretende todo fabricante, que los desarrolladores de software desarrollen y customicen esa red, porque esa es la grandeza de las redes SDN, ¿no? Bien, esto es lo que os comentaba. Esto es un ejemplo, esto es un poco el look and feel, la GUI del APIC EM para el entorno de campus. Y me falta una tercera, que no sé si echabais en falta, pero que aprovecho para comentar. Si bien OpenFlow fue el origen, ha ido perdiendo fuelle por el camino y a día de hoy compite, digamos, con las redes tradicionales en cuanto a que tiene una capacidad de virtualizar o de programar,
pero es una capacidad baja. Es decir, el número de funcionalidades que se soportan a día de hoy, y no parece que tenga mucha evolución, son muy pocas. A lo mejor hace lo que hace el 70% de una red actual, ¿vale? Y además perdiendo fuelle porque se ha descontinuado gran parte de los orígenes de OpenFlow, pero ahí está. ¿Qué ocurre? Que, como no podía ser de otra manera, Cisco tiene su controladora, su propuesta de controladora OpenFlow, también descargable, puesto que es de software libre, en el que varios fabricantes están implicados, que es el Open Daylight, se llama, ¿vale? Es un proyecto que está bajo la fundación de Linux Foundation y, por lo tanto, para nosotros sería la tercera controladora en discordia. Insisto, esta de la derecha, open source y puro OpenFlow, ¿vale? Las dos de la izquierda son realmente nuestra propuesta empresarial de redes programables, tanto para data center como para campus. ¿Qué equipos se soportan y qué equipos no se soportan? Por ejemplo, la controladora, se soporta el 2960, el S, el X, el 3750, los 4500, todo eso está todo documentado en la web, ¿vale? Pero es una pregunta que tiene mucho sentido porque, así como en data center se requeriría seguramente una nueva infraestructura para que sea programable, en la parte de campus, con el API-KM, realmente tiene un soporte que llamamos brownfield, es decir, en redes ya existentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está y que lo conozcáis los nombres y que está disponible. Y ya para terminar, un resumen de dos transparencias. Vuelvo a resumir esta gran característica de SDN desde la izquierda, equipos tradicionales con su plano de control y su plano de datos, cómo SDN tuvo una aproximación radicalmente distinta, que es separar al 100% el plano de control, pero cuidado, con escalabilidad limitada, y si cae el plano de control, cae mi plano de datos, y cómo existen, y esta es la postura y la situación de Cisco, un entorno mixto, es decir, un plano de control centralizado para programar, automatizar y flexibilizar mi red, pero siempre la necesidad de un plano de control local para ser autosuficiente y correr todos los estados de red en local. Es más, el dibujo de en medio no es del todo correcto. Siempre tiene que haber algo de plano de control, por lo menos para hablar OpenFlow, ¿verdad? Pero bueno, es un poco lo que intenta representar. Y con esto termino. Y conversaciones con vosotros, con el mundo universitario y en general. Sea lo que sea, se haga lo que se haga, que nunca sea en detrimento con lo que ya he conseguido con las redes actuales. Es decir, fiabilidad, escalabilidad y funcionalidades. Mientras que SDN no me quite estas tres piezas que yo creo que considero fundamentales, bienvenido sea SDN, porque entonces lo que me va a dar, lo que va a sumar es simplicidad en la operativa, programabilidad y intentar adaptar las configuraciones a mis necesidades reales de negocio, que son mis aplicaciones. Por lo tanto, la combinación de ambas cosas, que es lo que proponemos nosotros con nuestra solución SDN basada en controladora, es la suma de estos 6 puntos. Y poco más. Esta era la presentación. Pues muchísimas gracias, Marcos. Muy interesante. Muy bien.